Si se niega a hacerlo, porque siempre el enemigo le da por donde más le duele, le dice un hijo, una madre o una esposa. ¿Por qué? Porque oye, ¿cómo es que trabaja el enemigo? El enemigo sabe que el sacrificio que más le agrada al enemigo es cuando tú sacrificas lo que más tú amas. Porque se dice sacrifica a un primo, te da lo mismo. Amén. Pero sacrifícame tu mejor amigo, te duele un chin, pero no lo mismo. Pero ya cuando se refiere a una esposa, a un hijo o una madre, hay muchos que echan para atrás. Y si se niegan a hacer esta cosa, ¿qué consecuencia le viene? Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana, quien conecta con ustedes, su amigo y hermano Joselito Pérez, como siempre, desde acá, desde su espacio, testificando con excelencia, señores. Lo que Dios está haciendo es algo extraordinario. Viendo los testimonios, la gente se identifica con lo que Dios está haciendo a través de cada hombres y mujeres que traemos a esta plataforma. Gracias por apoyarnos, gracias por tus mensajes positivos, tus mensajes de restauración. De verdad que lo que hacemos es para la obra y gloria del eterno Dios. Así que prepárese, como lo prometido es deuda. Tenemos nuevamente al pastor Edwin Reynoso, un hombre con un testimonio, Dios mío, impactante, como Dios está haciendo cosas extraordinarias en su vida, como nuestras vidas ha sido edificada. Así que prepárese, que lo que Dios va a traer acá a través del pastor será algo sobrenatural. No se mueva de su asiento, manténgase cómodo, que usted va a escuchar a Dios a través del pastor hablar. Así que lo tenemos nuevamente con nosotros al pastor Edwin. ¿Cómo te sientes, Dios Guido, de estar bendiga a mi acá? hermano Joselito, gloria Amén, al amén, Señor, amén. cariñosamente Chocolate, Chocolate, gloria a amén. Jesús, amén. Es un Amén, placer estar aquí nuevamente en esta plataforma, gloria gloria al a Dios. Señor, es una bendición Amén. de parte de Dios poder tener el honor y el privilegio de estar aquí, gloria al Amén. Señor, y siendo plataforma y a la vez siendo catapulta para predicar la palabra, amén, y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Así gloria al es, Señor. así es. Ya nuestro hermano y amigo Joselito nos presentó su hermano pastor Edwin Reynoso, gloria al Señor, de la iglesia Portadores de su Gracia, gloria al Señor, internacional, tanto aquí como en los Estados Unidos, gloria Así al es. Señor, amén. Estamos sirviéndole a un Dios vivo y de poder, gloria al Así Señor. es, de verdad, pastor, que nos sentimos honrados, contentos, saber que ya eres parte de nosotros. Sabemos que los primeros, segundos videos, eso fue tremendo. La gente, Amén, amén. wow, quedaron impactados con ese poderoso testimonio, con esa palabra de restauración y de vida y de cambio. Y creemos que Dios lo va a seguir haciendo. Ahorita, detrás de cámara, tocábamos algunos puntos donde Amén. usted testificaba cómo Dios lo guardó, metió su mano cuando se encontraba en Haití, ¿verdad? Sí, Gloria al Señor, que vio cosas terribles que solamente la mano de Dios pudo guardarlo, ¿verdad? Entonces creemos fielmente que ese testimonio será de bendición para muchos,
porque Dios no se aparta de los hijos. A veces son los hijos que se apartan de sus padres, ¿verdad? Así que yo sé que como Dios lo trajo al Evangelio, lo trajo de una forma poderosa. Más Amén. o menos, ¿qué edad usted tenía cuando usted conoció a Jesús, a Dios? Cuando la primera vez que yo conocí al Señor, tenía 17 años, Wow, gloria qué al Señor. bendición. Ya estando con 17 años, ya estando en la droga, en el alcohol, mi mamá siendo bruja, gloria al Señor, Wow, narcotraficante también a la vez, Dios, porque ella tenía una banda de 14 hombres y a la vez era Dios, una de las mayoristas más grandes, La Palma de Herrera. Dios mío. Amén. Y lo cual ella allí dominaba un punto. Cuando nadie pensaba en poner punto de droga, ella fue una de las primeras que Satanás Lo usó utiliza. para poner este punto de droga, gloria al Señor. Santo. Y a la edad de los 17 años allí yo comenzaba a consumir droga, a vender droga, a manipular armas de fuego, gloria al Señor. Ella andaba con una 45, con un peine adaptado de 15 balas, Wow, gloria al Señor, donde los robos llegaban a mi casa de una manera sobrenatural y donde yo estaba viendo, gloria al Señor, cómo las personas robaban, cómo asaltaban, cómo siempre yo participaba en algunas situaciones y robos que ellos hacían, gloria al Señor. Y así fue creciendo mi vida, viendo todo esto, involucrado en la brujería, mi hermano también, santo, mi hermana, gloria al Señor, por otro lado también prostituyéndose. Y santo. así surge la vida del pastor Reynoso, en donde Wow, tengo un encuentro personal con Dios, en donde Dios, un pastor llamado Tommy Durán, Dios en Las mío. Palmas de Herrera, invita a mi madre a una campaña dentro de la iglesia. Y de repente yo fui a buscar a mi madre. Llegaron 3 puertorriqueños. Y cuando llegan los puertorriqueños, de repente está la campaña en su buena. Y yo estoy en la puerta. Pero yo no estoy pendiente a la campaña. Yo estoy pendiente a buscar a mi madre que de una u otra forma el pastor la convenció y fue. Amén. Y cuando yo estoy ahí, de repente el predicador señala Wow, para donde yo estoy y me dice, a ti así te dice el Señor. Dios, Tu mamá te vendió a unos Petroce cuando tú estabas pequeño. Dios mío. Y dice el Señor que hoy tú eres libre. Santo. Y cuando ese hombre señaló para donde yo estaba, yo comencé a danzar sin ser cristiano y a dar vueltas. Y llegué a donde estaban ellos. Dios mío. Y entró algo en mi vida como si fuera borracho. Wow, Y señaló a mi mamá y le puso a que testificara y dijera que realmente tenía base lo que decía el evangelista, que era real. Amén. Y mamá pudo confesar cuando aún ni yo sabía wow, que mi mamá vivía entregado, amén, a esos seres malignos, gloria al Señor, a esos petroces. Y por eso era que yo no entendía en mi vida porque tantas veces yo sentía la fuerza diabólica en mi vida. Porque a veces yo estaba en los lugares y yo sentía como que me hablaban en los oídos, gloria al Señor. Amén. wow. Pero llega el tiempo en que cuando yo conozco de Cristo, gloria al Señor, y estoy dentro del Evangelio, ya comienzo a ver ciertos puntos y ciertas cosas, gloria al Señor, que no era como yo creía, gloria al Señor. Vamos, yo quiero que antes de nosotros entrar en materia, gloria al Señor, yo quiero que leamos la palabra, gloria al Amén. Señor, para así estar pudiendo desarrollar un poco lo que es parte del testimonio y lo que Dios ha hecho con mi vida. Amén. Así Gloria a es. Jesús. Y vamos a él en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43. Gloria a Jesús. Dice así, la palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria al Señor. Dice así, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, dice el 45, el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice el 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor
con todo el pueblo. Wow. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Dios mío. Alaba, papá. Gracias, Señor. Santo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre. Señor, gracias, Dios mío, por tu palabra, papá. Sí. Gracias porque tus palabras son vida, papá. Y gracias porque son vida en abundancia, Dios Sí, mío. Jesús. Padre, que sea tú moviéndote en este lugar de una manera sobrenatural. Bendecimos, Señor, las personas que van a ver, Dios mío, esta transmisión. La bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Que las palabras que salgan de mi boca, Dios mío, que sean palabras de aliento, palabras de vida, Dios mío, a través de este testimonio, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Poderoso Jesús. Jesús. Bueno, te estaba diciendo, gloria al Señor, que ya cuando ya yo tuve el encuentro con el Señor en ese lugar, gloria al Señor, los puertorriqueños se fueron, seguimos en el Evangelio, gloria al Señor, pero ya pude ver que tanto en el Evangelio, gloria al Señor, como viví en la calle, gloria al Señor, mi cierto aspecto dentro de la iglesia cristiana, era un aspecto que como yo viví ese infierno, gloria al Señor, afuera, yo creía que todo iba a resultar, gloria al Señor, de una manera distinta, gloria al Señor. Pero vi que no era como yo pensaba, gloria al Señor. Esto me impulsa a mí, a través de las guerras y las situaciones que yo vi dentro del Evangelio, lo que me impulsa a salir de nuevo del Evangelio, entonces a profundizarme más en la brujería, en la delincuencia, en todas estas cosas, gloria al Señor. Ya después de conocer a Cristo, entonces vuelvo otra vez para atrás, gloria al Señor. En donde ahí yo pude tener ciertas experiencias. Fui a Haití, gloria al Señor, me involucré con brujos, con hechiceros, gloria al Señor, andaba con un amigo mío, un exdelincuente, decían Bucavida, gloria al Señor, andaba con 3 delincuentes más, gloria al Señor, lo mataron en Sosúa Cabarete, Dios. gloria al Señor, yo quedé vivo, mi alma adora al Cordero de Dios, y ahí ve el enemigo involucrándome, gloria al Señor, en donde me recuerdo que fuimos a un sitio que le dicen Maizal, gloria al Señor, donde ahí tú no hablas, gloria al Señor, con los brujos, sino ellos te entran a la habitación y ahí suponen una campanita. Wow. Allí ellos hacen misas satánicas, gloria al Señor. Estas misas satánicas son los miércoles y los viernes. Y hay algo que yo quiero tocar, mi hermano Joselito. Santo. Y es que la Biblia habla, y Jesús enseñándole desde los últimos tiempos a los discípulos, habla y dice que hablan rumores de guerra, gloria al Señor. Y le dice que se atropellarán unos a otros y se harán guerra unos a otros. Y por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y hoy en día, gloria al Señor, la iglesia de estos últimos tiempos no recibe, gloria al Señor, porque la iglesia vive del tú me jala y yo te jalo, gloria al Señor, de que tú me dices y yo te digo, gloria al Señor. Y Dios está buscando una iglesia, así como esta iglesia de Hechos, capítulo 2, versículo 43, una iglesia que mantenga la unidad, una iglesia que mantenga la unión, gloria al Señor. Así es. Y yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que yo voy a testificar. ¿Sabe Gloria por qué? a Dios. Porque en Haití, gloria al Señor, los brujos están 24/7 encima de las iglesias, Dios. internacionalmente hablando, y en República Dominicana también, Así es. gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos hacen culto los miércoles y los viernes, y la mayoría de estos cultos, gloria al Señor, terminan en sacrificio de sangre humana, Wow. sea con niños o sean con personas, gloria al Señor, de su mismo ángulo, o buscan personas, gloria al Señor, para sacrificarlo, gloria al Señor. Esta gente forman el pentágono, gloria al Señor, y en medio de este pentágono ponen un bloque de hielo, gloria al Señor. Pero antes de poner este bloque de hielo, ellos hacen una rifa, gloria al Señor, y en medio de esta rifa, ellos cogen una moneda. Esta moneda tiene una parte de un perro y tiene otra parte que es de un puerco. Esta moneda, ellos hacen el sorteo para ver a quién le va a caer. Wow. Cuando sale la persona apreciada o afortunada para ellos, Señor reprenda a Satanás, Gracias. ellos cogen esta persona porque es la persona que va a hacer el sacrificio de sangre. Dios. Esta persona la ponen en el pentágono, en donde se corta y esta sangre es derramada primeramente en el piso Wow. y después, segundo, meten el bloque de hielo. Y en el bloque de hielo va cayendo esta sangre. Y en lo que ellos están orando a Satanás, esta persona va declarando palabras junto con el sacerdote satánico. Santo.
y esta persona declara, gloria al Señor, el Señor reprenda al diablo y el Señor nos cubra con su sangre, declara y dice, Satanás, el Señor lo reprenda. Así como está cayendo esta sangre, cae en el piso y después cae en el bloque de hielo, así mismo se arrastren los cristianos y así mismo se enfríen la vida de los evangélicos cristianos. Y esto es lo que comienza a formarse en el mundo espiritual, lo cual esta gente son fiel a su Señor. Amén. Usted sabía que en estos últimos tiempos, y da pena decirlo, que los brujos están más activos mayormente que el mismo pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios ha entrado en la monotonía, gloria a Jesús. Santo Jesús. De entender, no quiere entender que la base de nosotros para poderle hacer guerra al enemigo es la oración. Amén. Así es. La palabra habla y dice en Marcos, dice que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Así es. Dice en Mateo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Aleluya. Pero Lucas, uno de los libros más escritos, más organizados, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto. Porque este hombre escribe y dice que Jesús, lleno del Espíritu, fue guiado por el Espíritu al desierto. Santo. Porque Lucas sabía que de la única manera que usted puede hacerle guerra al diablo es lleno del Espíritu Santo. Así es. De la única manera que el pastor, el evangelista, puede hacerle guerra al diablo es lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús, bendito sea el nombre del Señor, cuando entra en los 40 días de ayuno, dice que el hombre, gloria al Señor, después que sale del ayuno, gloria al Señor, es que ejerce su ministerio, gloria al Señor. Dando a entender que si Jesús no se había metido esos 40 días, ¿cómo Jesús había podido soportar la tentación del enemigo? O sea, el mismo Jesús se llena del Espíritu Santo, gloria al Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres forman uno, gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo tenía que estar dentro de Jesús, gloria al Señor. Y hay veces que nosotros como pastores, ministros, evangelistas, queremos predicar, gloria al Señor, queremos hacerle guerra al diablo, pero usted no sabe lo que se mueve del otro lado de la moneda, del otro lado de la cara de la moneda, gloria al Señor. Hay evangelistas, pastores, gloria al Señor, que están peleando, pero no saben con lo que pelean, gloria al Señor. En estos últimos tiempos, los brujos están más activos que en los últimos tiempos, gloria al Señor, en cuanto nosotros vemos muchas veces, gloria a Jesús, que los evangelistas predican, hacen campaña, gloria al Señor, pero los brujos, gloria al Señor, se mantienen activos todo el tiempo, En donde ahí yo estaba mirando todas estas cosas, gloria al Señor, y yo podía salir y ver cómo ciertas iglesias eran derrumbadas. Como los pastores abrían brecha a Satanás, en donde entraba la fornicación, el adulterio, en donde se mataban en rivalidad. Y ese era el momento que esperaban, gloria al Señor, los brujos y los hechiceros para poderle derrumbar la iglesia, gloria al Señor. Amén. La Biblia habla en Hechos 2, gloria al Señor, dice que se mantuvieron unánimes juntos y en armonía, gloria al Señor. El pastor puede Dios entregarle una sola oveja. Y si el pastor parte con el Señor o si el Señor viene, el pastor le muestra a su oveja y esa oveja en obediencia y el pastor califica allá arriba. ¿De qué te vale, pastor, tú tener la iglesia llena y que la iglesia está llena de fornicación, adulterio? Y cuando el brujo te haga la guerra, te manda el dardo, tú lo coges igualito, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia calificada, no hay una iglesia fundamentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, yo pude vivir experiencia muy sobrenatural en ese lugar, mi hermano Joselito, en donde yo veía sacrificio, gloria al Señor, de niños, gloria al Señor, en donde yo veía que las personas se comían a otra persona, en donde personas que querían ser brujos, pero no llenaban las cualidades para ser brujos, y esas personas eran picadas como si fueran pipián, y se comían a los otros brujos, y los otros brujos tenían que comer, gloria al Señor, de esa persona. Amén. Y en estos últimos tiempos, gloria al Señor, el evangelio, gloria a Jesús, ha sido desviado, gloria al Señor. Amén. El evangelio que predicó Pablo, gloria al Señor, el evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, fue un evangelio cristocéntrico, gloria al Señor. Un evangelio donde predicaba el apóstol Pablo y decía, gloria al Señor, a sus seguidores, ser seguidores de mí, como yo lo fui de Cristo, gloria al Señor, dándonos a entender a nosotros que tenemos que ser
imitadores de Cristo, gloria al así es. Señor. Wow. Tenemos que entender que en estos últimos tiempos, hermanos que me escuchan, el enemigo no está jugando, gloria al Señor. Gloria a Dios. El enemigo se ha levantado como tormenta, gloria al Señor. Se ha levantado como león rugiente buscando a quien devorar. En donde yo como experiencia que tuve en el satanismo, yo podía ver, gloria al Señor, cómo los brujos mandaban mestresa a las iglesias. Dios. Gloria al Señor. En estos tiempos hay mestresas dentro de las iglesias, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, es donde hay brujos dentro de la iglesia y la gente no sabe que son brujos. Y a muchos son pastores dentro de la iglesia porque escalan y van escalando y toman el dominio de la iglesia, gloria al Señor. Y hay pastores que son puertos perdidos que han ungido, gloria al Señor, y le han dado potestades a personas, gloria al Señor, que no están calificadas, gloria al Señor, en el reino del Señor. Y son brujos y están filtrados dentro de la iglesia, gloria al Señor. Hay una secta que yo prediqué y di testimonio de esta secta llamada los Locumí, gloria al Señor. Esta secta satánica, gloria al Señor, se mueve internacionalmente y esta gente se mueve es derrumbando iglesias, gloria al Señor. Esta gente viven en el Congo de África, esto viene del Congo de África, gloria al Señor, en donde esta persona se han expandido, gloria al Señor, por todo el mundo, en donde Haití es la rama, gloria al Señor, y República Dominicana ha sido impactada por este poder sobrenatural de parte del enemigo, gloria al Señor. Y los cristianos de estos últimos tiempos, gloria al Señor, tenemos que estar percibidos para todos estos ataques del enemigo, hermano. ¿Qué trabajo hacen esos, obviamente, satanistas, mayormente porque cada satanista tiene un trabajo especial que la cual el enemigo le manda hacer? Ahora bien, ¿qué consecuencia tiene un satanista cuando el enemigo lo manda a hacer algo y no puede hacerlo? Porque hay iglesias que Satanás, que el Señor lo reprenda, manda satanistas, manda personas que le sirven a él y hacer un trabajo. Hay un momento donde logra destruir otras congregaciones que están descuidadas, que están frías, pero también no logran destruir otras porque viven una vida de oración, una vida de búsqueda, porque Dios siempre tiene su remanente. Dios todavía tiene hombres y mujeres de Dios que oran, que ayunan. Cuando un satanista o alguien va a realizar un trabajo de parte del enemigo, cuando lo hace y no le sale bien el trabajo, ¿qué consecuencia le trae a ese satanista? Bueno, hay serias consecuencias, serias consecuencias, porque cuando no el satanista, porque el satanista no te puede dirigir hacia ningún lado, porque esto es por rango espiritual, sino el sacerdote. Hay un sacerdote satánico. Un sacerdote que está por encima de los satanistas. Que está por encima. Y, por rango. Y hablando ya de un sacerdocio satánico, ya hay un rango muy fuerte. ¿Cuántos rangos debe de pasar? En lo que o ellos pasan, obviamente. Son diferentes rangos, pero está la casilla, tú puedes llegar, uno de los rangos más fuertes es la casilla 45. ¿Entiendes? Casilla 45, la 13, gloria al Señor, en donde tú escalas, gloria al Señor, y haces diferentes, cada vez que el brujo va escalando, tiene que hacer cierto sacrificio, hasta el punto de llegar al sacrificio humano, gloria al Señor, en donde tiene que comer carne de personas, en donde tiene que sacrificar niños, y llega un punto en donde tú tienes que sacrificar tu propia familia, porque llega un punto en que Satanás te da tanto que él te va a exigir, gloria al Señor. Amén. El enemigo engaña a la persona por esa área, y cuando obligan a esos satanistas a sacrificar su familia, si se niega a hacerlo, porque siempre el enemigo le da por donde más le duele, le dice un hijo, una madre o una esposa. ¿Por qué? Porque oye cómo es que trabaja el enemigo. El enemigo sabe que el sacrificio que más le agrada al enemigo es cuando tú sacrificas lo que más tú amas. Porque se dice sacrifica a un primo, te da lo mismo. Amén. Pero sacrifícame tu mejor amigo, te duele un chin, pero no lo mismo. Pero ya cuando se refiere a una esposa, a un hijo o una madre, hay muchos que echan para atrás. Y si se niegan a hacer esta cosa, ¿qué consecuencia le viene? Amén, gloria al Señor. Antes de contestarte esa pregunta, te voy a contestar las consecuencias que le puede traer en usted mandarlo a hacer un trabajo y usted no cumplir. Amén.
Wow. Ciertos límites hay para cuando, para cuando Satanás a través del sacerdote te manda a hacer cierto trabajo. Vamos a poner derrumbar la iglesia. El enemigo te manda a derrumbar la iglesia, el sacerdote, y tú vas, pero por ciertas dificultades, la persona que está en esa iglesia es un hombre de Dios. ¿Me entiendes? Un hombre que porta la unción de Dios terrible. Santo. Amén. Y no hay diablo que pueda con ese hombre, porque esa es la ventaja de cuando un hombre, un pastor se mete con Dios, gloria a Jesús, que por más dardo que el enemigo quiera mandar, no puede, gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está formada en la roca, gloria al Señor. Amén. Y cuando este hombre es mandado o esta mujer es mandada a derribar esta iglesia, pero no tiene éxito, esto trae serias consecuencias. ¿Por qué? Porque recuérdate que hay unos personajes y salen en unas promociones que lo ponen así. Ellos te ponen así, cadena acá, cadena acá, cadena aquí, y entonces te sacrifican. Dios. Allí te torturan, Wow. gloria al Señor, te sacan las uñas, muchas veces te mochan la lengua, Dios mío. gloria a Jesús. Otras veces te cortan el cabello, gloria a Jesús. Y te dan cierta oportunidad para ver Cierto castigo también. cierto castigo, pero hay otro que no. Hay otro que muchas veces toca el sacrificio. Amén. Wow. Y simple y llanamente lo matan, gloria al Señor, le dan un brebaje. Esta persona tiene que beberse esto obligatoriamente. Y después lo pican en pedacitos, gloria a Jesús. Y esta persona es picada de una forma y cada cierto tiempo esta persona se le entrega a otros brujos para que puedan comerse esta parte de esa persona. Y hay personas que están comenzando, principiantes, que no saben qué carne de gente. Dios mío. Y cuando se dan cuenta que es carne de gente, ellos vomitan. Pero el problema es que si tú comiendo y haciendo sacrificio con esa carne, tú vomitas, entonces prepárate porque tú vas a ser segundo plato. Dios mío. Tú vas a ser el segundo plato. Porque en el satanismo, como te decía ahorita, se coge los sacrificios y el serle fiel a Satanás en serio. Dios mío. Gloria a Jesús. Nosotros como pastores, como siervos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que entender que nosotros, lo de Dios, tenemos que cogerlo en serio. Así es. Y que el evangelio es en serio, Así gloria al es. Señor. Así es. Volviendo al tema, por eso es que tú ves siempre que iglesias comienzan bien y de repente la iglesia queda en nada, gloria al Señor. Santo. ¿Por qué? Porque los pastores se descuidan e ignoran el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es real, gloria al Señor. En donde el pastor tiene que parar 24/7 orando, ayunando, buscando a Dios, porque si el pastor comienza a preparar campañas, cultos, eventos y se olvida de la búsqueda en Dios, pastor que es blanco fácil para el enemigo, gloria al Señor. Santo Amén. Jesús. Y en cuanto a la respuesta de decirte cuando los brujos exigen o el principado exige, gloria al Señor, el sacrificio de un familiar, gloria al Señor, esto viene por escala. Llega un tiempo que el enemigo te da tanto que él te va a exigir más. Y es como usted mismo lo ha dicho, ministro, que llega un tiempo en que él quiere algo que a ti te duela. Dios. En donde él te exige, gloria al Señor, sacrifícame tus hijos. Sacrifícame a uno de tus hijos, gloria al Señor. Santo. Mayormente él no se va a la esposa, porque él sabe que la esposa es tu otra parte. Pero, y es como diciendo carne de tu carne. Pero el hijo viene de las entrañas, gloria al Señor, en donde Él te pide, gloria al Señor, un hijo. Y si tú no accedes a ese hijo, vienen las consecuencias, en donde tiene que entrar la intervención divina de Dios para esa persona poder pelear esa guerra con Satanás face to face. Porque de repente, gloria al Señor, hay un hechizo que si esa persona se niega a hacer ese sacrificio con la hija, ese hechizo viene de parte de ese principado y toma dominio del cuerpo de esa persona y llega a ejecutar. Y cuando la persona, el espíritu sale de ese cuerpo, se da cuenta que ya mató a la hija. Amén. Dios del cielo. Y por eso es que usted ve hoy en día
que hay familia, hombres, que matan la familia completa. Wow, es verdad, sí. Matan la familia completa y de repente el hombre cuando despierta dice que fue lo que hice. Fue que el demonio tomó posesión de ese hombre. Dios Gloria al Señor. santo. Y de repente mató la familia completa. O Satanás tomó posesión de ese muchacho y pasa lo que pasó con Caín. Y mata a Abel. Gloria al Señor. Mata a su propio hermano. Por eso es que cuando se encuentran en la cárcel de la Victoria, entonces que recapacitan porque ya el demonio se ha ido. Porque el propósito era destruir a este hombre. Dios La palabra habla claro y dice que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en O abundancia. sea que usted quiere decir que el único que puede interceder en esa guerra espiritual, en esa guerra diabólica, es Jesucristo. El único que puede limpiar el ser humano de todos pecados es Jesucristo. Ahora bien, esos satanistas, esos brujos que comen gente, matan personas, hacen y deshacen, si esa gente viene a Cristo, ¿tú crees que Dios los perdona o su vida puede cambiar o puede ser transformado? Sí, pueden ser transformados porque mira, lo primero que entra es una intervención divina de parte de Dios. Gloria a Dios. Y por eso es que todo aquel que ha venido de la brujería sabe Santo. de dónde Dios lo sacó, Amén. se mantiene íntegro delante de la presencia de Dios. Amén. Y lo que Dios lo pone lo hace en serio, Así es. porque ya ha estado en ese mundo oscuro y sabe lo que se mueve en ese mundo oscuro, gloria al Señor. No es lo mismo un pastor o un ministro que salga de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, en uno que solamente haya salido de la droga o que haya tenido problemas familiares. No es lo mismo, porque esta persona tiene que ir conociendo, gloria al Señor, áreas, y a través de lo que el Señor le va mostrando y a través de la búsqueda es que él va a conocer. Pero el que ha sido brujo, el que ha sido hechicero, ya sabe lo que hay, gloria al Señor. En la parte de nosotros, ya nosotros conocemos esa área. Yo tengo a mi mamá en mi casa, gloria al Señor, que es el testimonio vivo. Mi mamá siendo bruja, gloria al Señor, después que mi mamá acepta a Cristo, mi mamá se aparta del camino de Dios. Y después que se aparta del camino de Dios, estos demonios exigen su trabajo. Y entonces mi mamá se niega y dice que no va a trabajar. ¿Qué ellos hicieron? Volvieron mi mamá loca. ¿Dónde está mi mamá? Mi mamá está en mi casa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y estamos nosotros ungiendo a mi mamá y declarando palabras sobre ella. Y hoy en día mi mamá vive en mi casa para testimonio vivo. Gloria a Gloria al Dios. Señor. Pero en el comienzo que yo llevé a mi mamá a mi casa, mi mamá practicaba la brujería, aún estando en mi casa. Ella vive en una habitación. Y en esa habitación habían veces que yo entraba y cuando entraba, como ya yo sabía, gloria al Señor, que el enemigo podía usarla, porque fue a lo primero que ella comenzó a quedar loca, yo revisaba debajo de la cama y cuando veía debajo de la cama, ella metía una escoba debajo de la cama con sal y con agua fría. La metía debajo de la cama y comenzaba a orar. A clamar el enemigo. Y yo como tengo el discernimiento de parte de Dios y conozco ese mundo, yo entraba a la habitación, deshacía las obras del enemigo y rompía con todo eso. Y hasta el sol de hoy hemos podido librar la batalla con mi mamá. Hoy mi mamá es libre, gloria al Señor. Gloria a Dios. Ella está todavía en la casa ya de 80 años casi. Gloria al Señor. Pero lo bueno es que está dentro del propósito de Dios. Pero mi madre trabajaba la brujería y yo veía como gente de los Estados Unidos traían prendas, traían ropa interior, de todo tipo de objetos que mi mamá le pedía. Gloria al Señor a ellos. Y yo veía por testimonio vivo, en donde después que ellos traían eso, mi mamá decía a ellos, en tantos días te lo van a traer para acá maquillado y tú vas a recibir lo que tienen que darte allá en los Estados Unidos. Y mandaban a matar a los maridos, gloria al Señor, para ellos poder recibir todo lo que tenían que recibir allá en los Estados Unidos, toda la herencia y todas las cosas. Era algo diabólico, porque el enemigo se mezcla aún hasta en cosas que tú menos crees, porque ahí es que se cumple, como hablamos ahorita, que el enemigo vino a matar y a destruir, ¿entiendes? Pero hay esperanza para todo aquel que cree. Y la visión y el propósito del testimonio es que tú recapacites, porque también vemos personas que no son brujos,
pero son expertos invirtiendo sus bienes en manos de los brujos para que el enemigo le dé riqueza. Hay gente que es capaz de vender su familia para enriquecerse. Hay gente que cuando son artistas, tienen negocio, van y hacen pacto o le llevan ofrenda diabólica al enemigo. Me gustaría que tú nos aclares un punto respecto a personas que hoy en día tienen negocio grande, pero vemos que anual siempre se le muere una familia. No es que estamos diciendo que si gente tiene 2 o 3 años que se le muere la familia, no es que queremos decir que tuvieron pacto, pero hay personas que para tener negocio grande, para ser buenos empresarios, para ser buenos peloteros, para ser buenos artistas, a veces han hecho sacrificios, aunque no son brujos, pero han hecho sacrificios, exacto, han tenido pacto con el enemigo, han tenido promesa con el enemigo. Bueno, si llego a grande, te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Por eso no sé si usted ha llegado a ver donde familia todos los años celebran una fiesta a los demonios llamado como Gagá. En esos Gagá invierten muchísimo dinero, tocan palos, agarran, mandan a matar un cerdo, hay comida para el pueblo, sacrificio. Entonces, nos gustaría que tú nos hables un poquito respecto a eso, de esas personas que todos los años le celebran esos Gagá al enemigo, donde familia, que el enemigo, porque el enemigo enriquece. Ojo con esto, Satanás te da todo lo que tú le pidas a cambio de tu alma, ¿entiendes? Amén, amén. Pero sin embargo, Cristo no, lo único que te pide es que le entregues su corazón a Dios voluntario. Dios no obliga a nadie. Él dice en su palabra que todo lo que viene a Él no lo echa fuera. Porque el deleite de Dios es salvar nuestras vidas. El deleite de Dios es cambiarnos. Hay personas que para poder tener algo tienen que acudir a la brujería y a veces el par de pesos que tienen para comer, mejor se lo llevan a un brujo para que le lea la mano, le lea la taza, le lea la baraja, para sacarse un palé. No, tú vas a tener paz, vas a tener tranquilidad el día que tú vengas a los pies de Cristo. Esas personas que hacen estas cosas para tener riqueza, ¿qué consecuencias pueden tener? Mira, hay un pelotero, había un pelotero, no voy a mencionar el nombre por ética, pero este pelotero venía de un campo de La Vega y era muy pobre la familia y todo. Y en ese tiempo, según lo que pudimos recopilar, él lo pudieron firmar muy jovencito, gloria al Señor. Pero aún ya estando firmado, gloria al Señor, él veía como que las cosas no adelantaban, gloria al Señor, como que no era muy bueno en la pelota, gloria al Señor. Y él se dio muy bueno, gloria a Jesús. Y este hombre hizo un pacto con el enemigo, gloria al Señor. Este hombre fue a donde le dicen África. En África, hay una parte en África que solamente es de brujo. Dios. Solamente es de brujo, en donde hay personas que van a hacer sacrificio, entregando su propia familia. Ahí no se entrega de que fulano, que es amigo, no, es tu familia. Dios Amén. mío. En donde este hombre allí, ¿me entiendes? De repente había tenido 2 niños y de repente se le muere uno. Pero ya este hombre había ido a Haití, a aquel lugar, a África, gloria al Señor, a hacer aquel sacrificio. ¿Me entiendes? Este hombre tomó mucho dinero, gloria a Jesús, eso salió en todas las noticias también. Este hombre trabajó en el ocultismo mucho tiempo, iba a llevar sacrificio. Pero este hombre fue subiendo, 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 hasta llegar a un límite en donde era muy mencionado, andaba en un deportivo, gloria al Señor. Y aquí, por los lados del Darío Contreras, gloria al Señor, de repente Satanás le exige a este hombre, gloria al Señor, ya había tenido 2 hijas más, que tenía que sacrificar una de las hijas. Ay, ay, ay. Cuando este hombre oye eso, él se hace el loco. Entonces, Él bebía mucho alcohol porque para poder él, al no tener a Cristo, para poder él combatir todas estas cosas, tenía que mantenerse fuera de este mundo. Dios Amén. mío. Y entró también en droga, mire como el enemigo, Wow. después que el enemigo le suple, le da fama, le da de Santo. todo, entonces comienza a exigirle a este hombre. Este hombre se niega rotundamente. Wow. ¿Qué pasa? Que cuando él viene bajando del Darío Contreras para acá, gloria al Señor, cruzando por el mismo Darío Contreras,
después de cruzar el puente, este hombre tiene un accidente en el Deportivo y sale volando. Dios. Y se desbarata. Cuando de repente yo estoy en el hospital, porque también en la bajada de operaciones especiales, hermano Guayabo, me fui en un Honda Civic con un primo hermano mío que es piloto, un primo que es piloto, y con otro amigo mío. Andábamos drogados y nos fuimos por ahí. Wow. Y nos encontramos allá. Cuando Dios permitió para que yo pueda ver ese testimonio y darlo hoy. Cuando yo veo esto, este hombre lo llevaron con las piernas, que parecía como cuando tú mueles la carne molida, las piernas, desbaratadas. Y este hombre tiraba unos gritos como si fuera un chivo. Wow. Y este hombre decía, alguien que me ore, alguien que me ore, alguien que me ore, alguien que me ore. Y recuerdo que vino una sierva y le dijo, acepta a Cristo, acepta a Cristo. Y él le decía, yo no puedo porque yo hice un pacto. Dios. Ella decía, no importa, no importa. Y él dijo, lo único que yo quiero que me cuiden mis hijas. Santo. Él decía que fue por sus hijas, decía él. Y ella no entendía, la señora. Y le pusieron una cubeta debajo, porque el hombre estaba tirando sangre como si fuera agua. Y recuerdo que cuando ella puso la mano, le dijo a él, confiesa a Cristo. Y él solamente dijo, Dios mío. Solamente. Y viró los ojos y ahí quedó. Yo estaba del otro lado. Dios del cielo. Y este hombre, yo entiendo que aunque este hombre no confesó a Dios de una manera, ¿verdad? Muy verbal, pero él clamó a Dios. Amén. Él clamó a Dios. Dios sabrá, ¿verdad? Lo que hizo en ese momento con él. Pero ¿qué te digo? Dios, el enemigo, al ver que no pudo quitarle la vida a las niñas porque él no le dio el permiso y la autoridad, de una u otra manera, él lo que hizo fue que le quitó la vida a él. Gloria al Señor. O sea, que esto trae gran consecuencia. Por eso es que tuve artistas en estos últimos tiempos que le entregan su vida a Satanás. Pero ¿cómo terminan? Terminan con cáncer. Sí, así es. Terminan con una enfermedad letal. Gloria al Señor. Terminan enfermos. Gloria a Jesús. Y otros se consumen en una cama. Gloria al Señor. Date cuenta de la mayoría de estas personas que muchas veces salen en las mismas redes, que hacen pactos satánicos, gloria al Señor, terminan o enfermos, o las mayorías terminan con cáncer. Amén. Porque el enemigo le exige el pacto que ellos hicieron en aquel tiempo. Otros vienen por pactos generacionales. Hay familias que vienen por pactos generacionales. Amén. Y cuando tu abuelo hizo un pacto, gloria al Señor, ese pacto, aunque tu abuelo haya muerto, ese pacto sigue generacionando. Amén. Y hasta que ese pacto no es cortado, ese pacto sigue, gloria al Señor. Aún se corta contigo, pero sigue con los que están detrás, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es un pacto que tiene que ser cortado de generación en generación, porque hubo alguien que se le ocurrió la idea de hacer pacto satánico con Satanás, gloria al Señor. Y esa persona en vida no pudo cancelar, cortar con ese pacto. Entonces ese pacto sigue generacionando. Por eso que tú ves que hay familias que hay una maldición dentro de esa familia, en donde viven peleando, en donde se mató fulano, se mató fulano, se mató fulano, y llega alguien de parte de Dios y desmantela aquella situación y comienza a profetizar de parte de Dios y a dar a entender a esa familia que viene de pactos generacionales, gloria al Señor, de hechicería, de brujería, de droga, prostitución, homosexualismo. Así es. Y hacer que el enemigo trabaja en la persona que a veces sin conocimiento, la desesperación, la fama, el dinero, la riqueza, lo lleva a ese término. Ahora bien, en la pregunta del millón, como decimos buen dominicano, ¿cómo esas personas pueden romper ese pacto diabólico de brujería, hechicería, ese pacto de maldición? ¿Cómo esa persona puede cambiar su vida? Aquellos que reconocen que hubo un pacto generacional y otros que hicieron un pacto. Gente que nos están mirando ahora mismo, que fueron y consultaron con los brujos y tienen deuda con los demonios, tienen deuda con los hechiceros, tienen deuda con el satanismo y no pueden vivir en paz, como decimos en buen dominicano, viven una vida en zozobra, como el enemigo los tiene vuelto loco. ¿Cómo pueden romper ese pacto? ¿Cuál es el remedio? ¿Qué podemos cuál es la alternativa que podemos darle? ¿Cómo ellos pueden
salir de ahí. Amén. Recuérdate que Él dice en su palabra, el Señor mismo dice en su palabra, que Él es la puerta. Amén. Amén. Y Él mismo dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo soy el camino. Amén. Y también hay una parte en donde el mismo Señor clama y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie Dios, viene al Padre si no es por mí, gloria al y el Señor. que el Hijo del Hombre os libertare, será libre, gloria al Señor. Entonces llega un tiempo en que esta persona, por pacto generacional, aún esta persona le ha dado cabida en un tiempo y está en la brujería, está en todas estas cosas y que viene arrastrando de pactos generacionales. Esta persona, al no tener ningún tipo de contacto con el Señor, esta persona viene el Señor tratando con esta persona dentro de su voluntad permisiva, viene tratando con esta persona de tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo. Entonces, ahí entra lo que se llama el libre albedrío, gloria al Señor, que es lo que tienes tú, lo que tengo yo, Amén. gloria al Señor, en donde el Señor es un caballero, gloria al Señor, y donde tú mismo, gloria al Señor, es el que tiene que clamar con tu boca y es el que tiene que acceder al llamado de Dios. Pero Dios es tan bueno y tan generoso que Él mismo, en su voluntad permisiva, te hace tener un encuentro personal con Él. Santo. Esa persona comienza a tener sueños, comienza a tener revelaciones, comienza a chocar con evangélicos, Dios comienza a acorralar esa persona, gloria al Señor, que quiere ser libre. Santo. Porque ningún brujo ni hechicero que no quiera ser libre, Dios no lo acorrala. Amén. ¿Por qué? Porque recuérdate que Él mismo dice en su palabra y en los proverbios no habla que no aconsejes al necio, que no pierdas tu tiempo con el Así es, necio, que no porque el necio es necio. el necio, sí. ¿Verdad que sí? Y Jesús se paró de Jerusalén a Nazaret, ¿verdad? Pero el que no le quería escuchar al Señor se fue de ahí, se sacudió y se fue, ¿verdad? Entonces esto pasa a todas aquellas personas que han estado en la brujería, gloria al Señor, que han querido ser libres en Cristo Jesús, porque no crea que el brujo que está dentro de la brujería dice yo voy a ser libre ya, no. Antes de ese hombre tomar esa decisión, ya Dios ha estado tratando con ese hombre, tratando con ese hombre. Y llega un tiempo de que ya es tanto el fuego de Dios en la vida de esa persona, gloria a Jesús, que tiene en su libre albedrío que tomar una decisión, gloria al Señor. Porque el Espíritu Santo es un caballero y el Espíritu Santo no puede hacer nada, gloria al Señor, al menos de que tú no se lo permitas. Recuérdate que Pedro, cuando le preguntó a Jesús en aquel tiempo, ¿quién dice la gente que soy? Pero entonces le pregunta a él, ¿y tú? La promesa del Espíritu no había llegado sobre él. Dios mío, ¿verdad que no? Entonces le dijo, ¿quién dice tú? ¿Quién dice la gente que soy? Unos dicen que era Elías, otro aquel, otro allí. Entonces, ¿y quién? Y para ti, ¿quién tú crees que yo soy? Entonces él le dice a él, bueno, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Amén. Entonces él le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mis padres que está allá arriba, ¿verdad? O sea, esto nos da a entender que hay momentos que el Espíritu Santo llega, ¿verdad? Y toca, gloria a Jesús. Llega y toca, gloria al Señor. Amén. Y por eso es que tú ves el escenario de que brujos, grandes brujos, Dios ha tratado con ellos y han tenido un encuentro personal con Dios, lo cual ellos han decidido cambiar su vida en el Señor y Dios ha rompido esa cadena. Lo que tiene la mejor alma que puede tener una persona que esté en la brujería, gloria al Señor, es tener una decisión. Así es. Que decirle sí al Señor. Gloria Señor, entra a mi vida. Amén. Santo. Como mismo dice la palabra que a David se trancaba en un aposento, gloria al Señor, y le oraba el Señor. Y la gente cuando lo veían en público decían, pero ven acá, este hombre fornicador, asesino, le coge la mujer a herida y todas esas cosas, y porque este hombre está bendecido, y encima de eso dice que tiene un corazón conforme al de Dios. Lo que pasa era que el hombre se trancaba en lo oculto, gloria al Señor, y el Señor lo recompensaba en público. Santo. Hay gente que no sabe la comunión que tú tienes con el Señor, y hay gente que se levantan en contra de tu ministerio, del mío, pero no saben el proceso de donde tú vienes, no saben la intimidad que tú has tenido con Dios, gloria al Señor. Tampoco saben del mundo que Dios te ha sacado, gloria al Señor. Hay gente que me ven, gloria al Señor, en la
la parte de Sabana Perdida, yo soy de La Palma de Herrera. Y muchos evangélicos se quedan así mirando como es o no es. Ah, porque el pastor bueno se pone unos Jordan, el pastor se pone su gorra para no coger sol. Y cuando el pastor va a salir a regar comida a la calle, gloria al Señor, se pone unos tenis, se pone una gorra porque no puedo coger tanto sol. Exacto. Amén. Entonces cuando ellos me ven así, se quedan mirando y dicen, ajá, pero será o no será. Pero una vez se nos acercó un pastor, gloria al Señor, y este pastor comenzó a decirme a mí, pastor, ¿y por qué yo te veo que tú usas gorra, veo que tú usas esto, que usas aquello, veo que te deja la pastilla, ¿y cuál es el problema? Gloria al Señor, la Biblia a mí no me habla de nada de eso. ¿Sabe qué pasa? Que cuando este hombre comienza a acusarme, gloria al Señor, porque tienen el espíritu de los amigos de Job, gloria al Señor, que al amigo de Job dice la palabra que lo mandó el Señor para que consolaran a Job, y lo que hicieron fue que comenzaron a juzgarlo, ¿verdad que sí? Entonces comenzó esa persona a juzgarme, y cuando comienza a juzgarme yo le hago una pausa, digo, espérese, varón. Entonces comienzo y le palaflaceo un poco de donde Dios me sacó. Cuando yo hablé un poco de donde Dios me sacó, él me mira de arriba abajo y me dice, a la verdad que Dios hizo un cambio en usted, porque si usted era el hombre que usted me dice que era, verdaderamente Dios lo cambió. Ahí reconoció que Dios no tiene que ver con ningún tipo de vestimenta en cuanto tú quieras aparentar ser santo, gloria al Señor. La vestimenta es parte, gloria al Señor, amén, del conjunto que tenemos que tener en cuanto a las características, gloria al Señor. Pero porque tú andes vestido de sacerdote, no creas que tú vas para el cielo, gloria al Señor. Porque Jesús, el mismo Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, testifica y dice que cuando Pablo, gloria al Señor, en aquellos tiempos predicaba, Pablo decía, he aprendido a crucificar la carne en obediencia ¿a quién? A Cristo, gloria al Señor, dando testimonio del mismo Jesús, gloria al Señor. Y Juan el Bautista, cuando fueron los fariseos y los escribas, gloria al Señor, en aquel tiempo, él le habla y le dice, víbora, serpiente, ponzoñosa, ¿quién le enseñó a huir de la ira que vendrá? Gloria al Señor, amén. Y le dijo, ok, vengan que yo lo bautizo en agua, pero ¿sabe qué? Hay otro que viene después de mí que se lo bautiza en espíritu y fuego, que ese va a escudriñar hasta lo profundo del corazón, gloria al Señor. Dando a entender, tú andas vestido así, gloria al Señor. Anda con ropa larga, anda con prenda, anda con 50,000 cosas dentro del camuflaje mecánico, gloria al Señor. Pero Dios va a escudriñar tu corazón para ver si tú reúnes las condiciones, gloria al Señor, para poder llenar las características para entrar al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, yo siempre lo he dicho, gloria al Señor, que tú tienes que tener las características, gloria al Señor, que tuvo Jesús. Amén. Dice que Jesús perdonaba, gloria al Señor. Dice que Jesús, cuando fueron a llevar a la mujer, gloria al Señor, dice que Jesús, en aquel momento, ellos creían que Jesús le iba a acusar. Y Jesús le dijo, el que te libre de pecado, que tire la primera piedra, gloria al Señor. ¿Qué nos da a entender a nosotros? Que si somos imitadores de Cristo, gloria al Señor, no podemos estar nosotros sacándonos los trapitos al sol, gloria al Señor. Los problemas de la casa se resuelven en la casa. Mayormente en estos últimos tiempos, el mundo espiritual está activo en la brujería, en la hechicería, gloria al Señor. Los sacerdotes satánicos en estos últimos tiempos, si usted se ha dado cuenta, la iglesia los viernes, la iglesia entra en una sequedad total, la mayoría. ¿Por qué? Porque son iglesias lamentablemente que se han descuidado en la búsqueda del Señor, porque todo es brincoteo, mucho rugir, mucho temblar, mucho hablar en lengua, pero nada de opción de parte de Dios. El Señor anda buscando personas que le busquen en espíritu y en verdad, personas que sean obedientes a su palabra. La palabra dice, mi hermano Joselito, que esto va a ser predicado por testimonio y para testimonio, para que los brujos puedan tener potestad para derrumbar una iglesia. Tiene que estar la iglesia descuidada. Gloria al Señor. Amén. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Dios nos manda a vivir una vida de obediencia y una vida agradable delante de Dios. Porque todo aquel que es obediente anda conforme a lo que Dios le está mandando. Impresionante. La gloria es de Dios. Tremendo, tremendo, tremendo lo que Dios ha hablado. Hoy yo se lo dije que Dios iba a seguir hablando a nuestras vidas. Honramos la vida del pastor
amén, Edwin, la cual Dios lo ha utilizado, ¿verdad? Para poder traer una enseñanza. Amén. ¿Cómo puedes salir del mundo del satanismo, de la brujería? Tú que te sientes desesperado, sin dinero, vacío, tu casa cayéndose a pedazos. Y quizás te ha chocado con un vecino que te ha dicho, yo conozco un brujo, que él te hace una brujería, te hace unas cosas y tu casa será diferente, te vas a sacar un palé, será millonario. Déjame decirte algo, que tu vida no cambia cuando te saca un palé o cuando un satanista o un brujo te da un número. No, tu vida cambia desde el día que tú decidas entregarle tu vida a Jesús. Porque esto se trata de decisión. Decídete a cambiar y en la mano de Dios lo vas a lograr. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Jesucristo te ama. Jesucristo quiere cambiar tu vida. En Él hay salvación y vida eterna. Fuera de Dios no hay nada, pero con Dios lo tenemos todo. Tu amigo y hermano Joselito Pérez, que estuvo conectado contigo junto al pastor Edwin Reynoso. amén. Tienes 3 segundos, ministro, para que haga un clamor por esa bella persona que está detrás de cámara, para que esa palabra que Dios depositó en ti sea productiva en el corazón de alguien. Amén, gloria al Señor. Quiero antes de hacer la oración, gloria a Jesús, el clamor, decirle a los pastores, gloria al Señor, de estos últimos tiempos, que tenemos que llenarnos de la coraza del Espíritu Santo, gloria al Señor, y ir a la meta, gloria al Señor, que son las armas, gloria al Señor. Va a llegar un tiempo en que el Señor nos va a pedir, gloria al Señor, cuenta a nosotros como pastores, gloria al Señor, y tenemos que enfocarnos, gloria al Señor, en la meta, que es ganar alma para Cristo, para que el día, gloria al Señor, en que tú partas o el Señor venga, tú les puedas entregar, gloria al Señor, aquel remanente que el Señor entregó en tus manos, calificado, gloria al Señor. Amén. Así que, hermano, cierre sus ojitos donde quiera que están. Dios te bendiga. Dios guarde tu vida. Aquel que está mirando, gloria al Señor, por esta plataforma, que es una plataforma bendecida, excelencia cristiana, gloria al Señor. Es una bendición poderosa, gloria al Señor. Es una puerta que se le abre a muchas personas, gloria al Señor, a muchos ministros que son menospreciados, muchos ministros que nadie lo conoce. Y déjeme decirle algo, esta plataforma es una catapulta y una bendición para estas personas, gloria al Señor, que están en el anonimato, gloria al Señor, y de repente caen aquí y Dios los catapulta, gloria al Señor. Así que yo bendigo grandemente, gloria al Señor, a nuestro hermano Joselito, gloria al Señor, y a todo lo de excelencia cristiana, y vamos a hacer una oración, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Jesús. Señor, en esta hora, Dios mío, venimos delante de ti, Dios mío, pidiéndote, Dios mío, Padre amado, que todo aquel que ha oído este testimonio, Jehová, que tú tomes el dominio y el control, Padre amado. Háblale a su vida, Padre amado. En esta hora ato y reprendo toda oposición satánica en el nombre de Jesús. Todo demonio que venga por generación, ahora en el nombre de Jesús queda cancelado por el poder de tu palabra, Dios mío, Padre amado. Guarda, Dios mío, su vida. Dale fuerza, Dios mío, de tu fuerza, Dios mío. Si apaga toda vela, todo altar, toda maldición, Dios mío, por generación, le echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Dios mío, Padre. Mira, Señor, los que trabajan aquí, Dios mío, los que son canal de bendición, Dios mío, en excelencia, Dios mío. Mira el dueño, Dios mío, un muchacho humilde, Padre amado. Te pido en el nombre de Jesús que siga catapultando, Señor, esta plataforma, Dios mío, y que sea una de las plataformas, sí, Dios mío, como tú lo estás haciendo, Señor, de mayor, Dios mío, alcance, Señor, para alcanzar alma y para impactar a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Impresionante, la gloria es de Dios, tremendo, tremendo lo que Dios ha estado haciendo a esta casa, recordando que este es tu segmento Excelencia Cristiana Televisión, te puedes suscribir y así mismo puedes buscar en nuestras plataformas, también puedes buscar Joselito, el Reino de Dios, o Evangelista Joselito Pérez, junto al pastor Edwin Reynoso. Así mismo lo pueden buscar en todas las placer. plataformas, ¿verdad? Amén, gloria. Usted puede buscar, gloria al Señor, Pastor Edwin Reynoso, o si no, usted busca Iglesia Portadores de su Gracia, gloria al Señor. Allí estamos. Así es, así que Dios les bendiga a todos hoy, mañana. Y siempre, Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Shalom.